Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Nos ha enseñado algo la epidemia de SARS-CoV-2 respecto a las consecuencias de la infección por VRS? Hola a todos, en esta píldora vamos a comentar qué ha supuesto en relación con las infecciones víricas y qué nos ha enseñado la pandemia por SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19. Todos hemos visto que durante esta época de pandemia y de infecciones tan dramáticas por COVID, ha habido un cambio histórico en las infecciones víricas por otros virus, ¿no? Se ha roto un poco el paradigma de la presentación de las epidemias estacionales. En el caso que nos afecta más en pediatría, lo más llamativo ha sido el caso de las infecciones por VRS, que hasta ahora pues estábamos acostumbrados a que siempre se presentaban de una manera epidémica matemáticamente desde los meses de noviembre a febrero en la temporada de otoño-invierno, y cuando vino la pandemia por COVID-19 pues realmente desaparecieron totalmente las infecciones por VRS, luego aparecieron en una época atípica, en mayo, junio, julio, en verano, y cuando hubo una nueva ola en la epidemia siguiente se volvieron a interrumpir las infecciones por VRS, y luego pues hemos visto como hemos ido teniendo pues un goteo con poca frecuencia de infecciones por este virus que solo aparecía en otoño-invierno y que ha ido apareciendo durante todo el año. Esto pues ha condicionado un cambio importante en la epidemiología de las patologías respiratorias. No solo no hemos tenido estas epidemias de lactantes que ingresaban por virus respiratorio sincitial, sino que también ha tenido una repercusión importante sobre niños con otras patologías respiratorias, y un ejemplo de ellos es el asma, ¿no? En el que se ha visto un cambio muy importante en la morbilidad que presentan estos niños, lo que parece resaltar o nos ha enseñado cómo de importantes son los virus en estas patologías, ¿no? Por ejemplo, en este estudio en el que participaron 25 servicios de pediatría de 15 países, pues se vio pues que tanto los niños sanos como los niños con asma tenían una disminución de las infecciones respiratorias de vías altas, tenían una disminución de las infecciones respiratorias de vías bajas y de los episodios febriles, y todo ello fue asociado a una disminución muy importante de las crisis de asma, a un mejor control del asma, a menos visitas a urgencias, menos ingresos hospitalarios de los niños con asma y una mejora de su función pulmonar. Eso pues bueno, se relacionó con varios factores, entre los que podrían influir pues el que hubiera menos desencadenantes de las crisis de asma, menos exposición a alergenos, a la polución, pero realmente el más importante se ha visto que es esta menor exposición a las infecciones víricas. Esto no ha ocurrido solo con el asma, sino que ha ocurrido también pues en otras enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC en adultos o la fibrosis quística, de manera que ha puesto de manifiesto que la reducción tan importante que ha habido de las infecciones respiratorias víricas durante la pandemia, relacionada con las medidas para limitar la transmisión del SARS-CoV-2, ha supuesto una disminución de las exacerbaciones agudas de estas enfermedades respiratorias crónicas, y no solo eso, sino una disminución de la incidencia de neumonía bacteriana y sepsis en todo el mundo, poniendo de manifiesto que los virus, las infecciones víricas, son muchas veces la puerta de entrada para estas infecciones bacterianas. Por tanto, esto ha hecho que muchos autores pues
postulen que realmente no deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos al tratamiento de estas enfermedades, tratamientos farmacológicos para mejorarlas, sino a la prevención de las infecciones víricas en estos pacientes, que son los que van a prender la mecha de la inflamación y van a hacer que se produzcan las exacerbaciones, ¿no? De esta manera, pues nos han enseñado que son muy importantes las medidas para prevenir la transmisión de los virus, evitar el contacto con personas que tienen este tipo de infección, nunca toser encima de los otros, ¿no? Protegerse al toser, lavarse las manos, llevar mascarilla a las personas resfriadas cuando están en contacto con un paciente de riesgo y mejorar la ventilación de los ambientes para que haya menos transmisión de virus y también pues todas las medidas que podamos tener farmacológicas para prevenir las infecciones por este virus, por los virus respiratorios, ¿no? De manera que realmente pues el control de los virus nos ayudará a disminuir mucho más la frecuencia de problemas respiratorios crónicos. Muchas gracias por vuestra atención.